está hecha de independencia, está tejida de interdependencia. Esa individualidad no es aislada, eres único porque eres interdependiente. Y en esa unidad y en esa interdependencia, como seres humanos, vivimos, morimos, somos. Algunos tienen seguramente un poquito de prisa, yo no. Tenemos, me dice Juancho, un tiempito para lo más importante en todo esto, que es la interactividad. Yo perdí a mis papás desde muy chiquita. Mi papá murió de un cáncer y después, cuando él se fue físicamente de este plano, que yo en un momento dado decía, me quedé sola, pero no estaba sola. Nunca estoy sola. Yo sé que mi padre, aunque yo cierre mis ojos, mi padre está ahí y siempre ha estado conmigo, y por eso no me siento tampoco sola. Bueno, hay muchas evidencias, muchas gracias por tu aporte. Muchas evidencias experimentales, reales, sobre la continuidad de la vida. Que no solo son subjetivas, sino que hay muchas que son objetivas. Y yo simplemente les traigo algunos ejemplos de cosas en vivo, en directo, de pacientes con los que hemos abordado este problema de la muerte, no en el momento de la muerte. Lo más interesante es lo que sucede después. Es ahí donde aumenta nuestra responsabilidad, es allí donde nuestra oración es mucho más importante, es allí donde nuestro sentimiento de acompañamiento desde el alma puede ser más importante para quien está emprendiendo el viaje. Entonces nosotros creemos que existe una muerte, que se muere el cuerpo físico y camine, vámonos. No es cierto. Esa es la primera muerte, pero existe una segunda muerte, tal vez más dolorosa que la primera muerte, porque nosotros tenemos un patrón de identificación con nuestro cuerpo, y el cuerpo puede ser cremado o el cuerpo desaparece, y nuestro campo de energía y nuestro campo etérico se disgrega. Pero nosotros no solo vivimos en nuestro cuerpo, también vivimos en nuestro campo de conciencia emocional. Ese es un campo de conciencia muy grande, donde están nuestros apegos, nuestras aversiones, nuestro amor, nuestros sentimientos, todo ese colorido inmenso de la vida, también allí habitamos. Es necesario entonces que haya un desprendimiento del campo de conciencia emocional, pero también tenemos un campo de conciencia mental. Y ese campo de conciencia mental, una idea de nuestra familia, de nosotros, del universo, en la que también vivimos. Y más allá de esos tres campos de conciencia que llamamos nuestra personalidad, está el cuerpo causal. Eso también es un cuerpo, es un campo de conciencia al que llamamos el alma, ¿sí? Y más allá del alma, que es el músico, está el espíritu. Digamos que tenemos la música, tenemos el músico y tenemos este instrumento. Se rompen las cuerdas del instrumento, pero esas cuerdas son tres: una cuerda física donde damos la vibración del campo de conciencia físico, una cuerda emocional donde hay una música de mucho más colorido, más timbres y variaciones, que es el cuerpo emocional, y un campo de conciencia mental. De tal manera que cuando nos vamos, no simplemente es el espejito y dice, este ya se fue, no, aquí que vengan todos y hacemos la cremación o hacemos el entierro y sigamos en la fiesta. No es cierto. De hecho, es bien importante lo que sucede en torno del hecho de la muerte, porque la muerte del campo etérico, del campo energético que nos contiene y nos rodea, no ocurre inmediatamente que se diagnostica la muerte. Suceden en promedio 15, 20, tal vez máximo 30 minutos, hasta que ese campo de energía se acabe de recoger y se acabe de retirar del cuerpo físico, de tal manera que diagnosticamos la muerte
que haya un silencio sagrado. Esos 20 minutos son definitivos. Si en esos 20 minutos, cuando yo ya no tengo mi piel, cuando estoy literalmente desnudo, porque escucho, ya no escucho con mis oídos, sino que escucho con esa esencia que en uno escucha, y siento con esa esencia y entiendo con esa esencia que en uno comprende, de tal manera que lo que viene luego, todo ese ruido, el llanto desgarrador, todo lo que organizamos en torno, está afectando ese viaje y puede perturbar su paz. Así que tenemos una gran responsabilidad en ese momento de la muerte. Hay una, vibracionalmente hablando, hay una esencia maravillosa que es la del sándalo. El sándalo favorece ese proceso de desprendimiento que puede ser doloroso. Y también la luz naranja, las sábanas de color naranja. Aquí estamos hablando de la ciencia del color. Vibracionalmente el naranja favorece el contacto con la mente superior, porque nosotros podemos morir literalmente saliendo al infierno. Y salir al infierno es salir por el plexo solar, y salir por el plexo solar es salir desgarradoramente por el estado de conciencia de los apegos, de los resentimientos, de las culpas, de todo aquello no resuelto. Podríamos salir por el corazón, y cuando salimos por el corazón salimos al estado emocional superior, que es algo equivalente a esas visiones que en nuestras tradiciones llamamos el cielo, ¿no? Son visiones maravillosas, coloridas, angelicales, de alegría, pero podríamos salir a Rigpa, el cielo de la mente superior, que es salir a través del séptimo centro. ¿Por dónde salimos? Eso depende básicamente de cómo dormimos. Y cómo dormimos depende básicamente de cómo vivimos. Por eso yo les pongo un ejemplo. Nosotros nos vamos a dormir. Pero ¿cuál es el ritual antes de dormir? Frijoles con chicharrón, en el caso de los paisas. Un bello ritual, sí. Frijoles con chicharrón, luego prenda las noticias, los últimos atentados. Y ustedes han metido ese CD, ese programa, a su disco duro. Y entonces, ¿dónde está en la noche? En el aquelarre, en la guerra, ¿sí? En la batalla, ¿sí? Pero ustedes están en silencio, se acuestan con el estómago vacío. No es que no coman, pero no coman inmediatamente antes de acostarse, porque eso es pesadilla garantizada. Y pesadilla es salir a través del plexo solar. Y ustedes se acuestan y están en silencio y hacen un recorrido de su día. Hay que aprender a morir cada día. ¿Y cómo morimos al día? Haciendo un recorrido para recoger las lecciones aprendidas. ¿Qué sembramos cada noche? Una semilla, y esas semillas son las lecciones aprendidas. Y si sembramos una semilla, una bella semilla, una oración, un decreto, un pensamiento, semilla, amo para la libertad, por ejemplo, mi vulnerabilidad es mi fortaleza, en presente descubro la presencia, que es el poder de Dios en mi corazón. Ustedes lo pueden inventar. Se hacen un pensamiento semilla que resuma lo mejor de su aprendizaje durante el día, lo siembran en la noche y van a renacer al otro día, porque van a germinar esa semilla en el territorio del inconsciente, que es el territorio de la noche. Así que es necesario que nosotros aprendamos a dormir. Primera condición es cerrar el día, entregar el día, y entregar el día es terminarlo, no continuarlo por la noche, terminarlo. Hacer un pequeño recorrido, no para criticarse, sino un pequeño recorrido de conciencia para ver qué fue lo significativo en el día. Lo más importante en la vida no es la historia, son los significados. ¿Qué es lo significativo, lo nuevo que yo viví en este día? Con eso hago una pequeña reflexión, oración o meditación, y yo siembro eso, que sea el último pensamiento, sea el de la lección aprendida, y así siembro una semilla en el territorio de la noche, para poder nacer de nuevo al día siguiente. Nosotros nos pasamos 30-40% del tiempo durmiendo, pero no es cierto que durmamos, ¿sí? Nosotros estamos aprendiendo.
ingresamos en un territorio de la conciencia muy importante, que ya no es el territorio físico-etérico, es el territorio emocional y es el territorio mental. Muchas grandes obras se construyeron durante los sueños, muchas inspiraciones suceden durante los sueños. Aprender a dormir es aprender a morir, y aprender a morir es aprender a vivir. Y existen antiguas técnicas que son maravillosas. Para quienes quieran hacerlo, pongan la mente firme en la luz, en el entrecejo. Eso tiene razones desde el punto de vista energético, porque este es un punto que representa la glándula orquesta de todas las hormonas del organismo, es un punto que representa